Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairazamán y vamos a exponer en esta presentación tópicos importantes sobre el sistema osteomuscular o como en algunas otras bibliografías se conoce como el sistema músculo-esquelético o locomotor. Entonces vamos a ver en esta primera parte todo lo relacionado a algunas estructuras como cartílagos y huesos. Vamos a ver procesos importantes como la osificación y terminaremos en esta presentación viendo algo relacionado con articulaciones. Muy bien, el logro principal de estas exposiciones, comenzando con esta primera parte del sistema osteomuscular, es que ustedes puedan describir de manera general la estructura y función del sistema locomotor. Hay un sistema muy importante que en realidad utilizamos todo el tiempo para poder desplazarnos desde un punto de vista general. Los contenidos que vamos a abordar en esta presentación están relacionados a los componentes y función del sistema esquelético, aspectos básicos sobre microestructura del cartílago y hueso, y hablaremos sobre cómo es que podemos nosotros estudiar al sistema esquelético desde sus divisiones axiales y apendiculares, y esto relacionado también con aspectos de las articulaciones. Muy bien, empecemos entonces con estas clasificaciones de estas estructuras que conforman parte del sistema locomotor, como es el tejido, como son los cartílagos, que es una estructura especializada de tejido conectivo y que podemos encontrar en nuestro cuerpo tres tipos de ellas: un cartílago hialino, un cartílago elástico y un tipo fibrocartilaginoso. Recuerden ustedes que todo lo que sea tejido conectivo tiene que ver con, valga la redundancia, con conexión, con conectividad. Eso es el tejido más extenso que tenemos nosotros porque permite darle soporte y permite generar interrelaciones entre diferentes estructuras, y una especialización del tejido conectivo es precisamente el tejido o las estructuras cartilaginosas. Cuando nosotros señalamos de que existen tres tipos de tejidos cartilaginosos, estructuras cartilaginosas, todo esto tiene que ver con la configuración, cómo está estructurado este cartílago. Y obviamente como toda estructura cartilaginosa, pues tendremos a la célula principal de esta, que vendría a ser una célula conocida como condrocito, ¿sí? La cual va a estar rodeado obviamente por una matriz periférica y también va a tener relación con otras estructuras muy aledañas a ellas, como es la matriz interterritorial y una matriz territorial. En todas estas palabras como matrices, recuerden ustedes que la matriz es la parte fundamental del tejido conectivo, y esa matriz específicamente está relacionado, nunca se olviden, con fibras colágenas. Y las fibras colágeno tienen diferentes clasificaciones, o hay diferentes tipos de colágeno. Dependiendo de ese tipo de colágeno es que será una estructura cartilaginosa hialina o una estructura fibrocartilaginosa, como las que nosotros hemos mencionado. Entonces la diferencia va a estar básicamente en el tipo de fibra y en cómo están acomodados estas células del cartílago conocidos como condrocitos. Por ejemplo, en el caso del cartílago hialino, pueden ver ustedes en esta fotografía microscópica cómo los condrocitos están rodeados por una capa, por una matriz importante de tejido extracelular o de estructuras extracelulares. En el cartílago elástico, aparte de los condrocitos, obviamente por la matriz tendremos también una gran cantidad de fibras colágenas y elásticas que le dan precisamente esa característica. Y el fibrocartílago, pues ya tendremos una estructura mucho más resistente, mucho más sólida, donde a los condrocitos se les rodea con una matriz que tiene características un poquito más consistentes o duras, se podría decir. Cuando nosotros estudiamos a un cartílago podemos ver que desde la periferia hacia el interior tenemos una estructura conocida como pericondrio, que es la estructura que rodea o cubre al cartílago como tal. Este pericondrio tiene dos partes, una parte fibrosa, que es la parte más externa, y una fase condrogénica,
que es una parte más interna y que está relacionada con el cartílago, con el condrocito como tal. Esta parte condrogénica, su nombre mismo lo dice, génico viene de génesis, de origen, y es desde aquí que comienzan a generarse todas estas células condrales, y la parte fibrosa obviamente es la que da el recubrimiento o la protección para este cartílago. Entonces, cuando nosotros lo vemos en una mayor amplitud, podemos ver, por ejemplo, que en el cartílago los condrocitos pueden estar aislados, pero usualmente pueden estar reunidos en grupos de 3 a 4. Ya tienen siempre una relación en el cartílago. También van a haber obviamente células que van a provocar la génesis de nuevos condrocitos, conocidos estos como condroblastos, de los cuales derivan estos condrocitos, digamos que ya más maduros. El pericondrio, que es lo que le estaba rodeado, que es un tejido conectivo especial que está rodeando al mismo cartílago. Las células condrogénicas, que están por debajo obviamente en la parte más interna del pericondrio, tal como vimos aquí en la parte izquierda, que está conformada básicamente por células inmaduras, y los condroblastos, como había mencionado, que son las células importantes para la generación de nuevos condrocitos. En la parte específica de lo que era el cartílago hialino, que es un tipo de cartílago, pueden ustedes notar una característica interesante, aparte de todo lo que es el pericondrio, ¿sí? Que en el caso del cartílago hialino hay agrupamiento de 3 o 4 condrocitos rodeados por matriz extracelular, y esto lo podemos nosotros encontrar por ejemplo en una estructura del sistema respiratorio superior, como son los cartílagos que conforman a la tráquea, que son cartílagos que tienen forma de C, si ustedes recordarán en la parte del sistema respiratorio que van a ver seguramente más adelante. En este tipo de cartílago hialino, no olviden que estos condrocitos que se agrupan de 3 o 4 suelen llamarse grupos isógenos. Es la denominación que se le da para poder identificarlos. O sea, en un corte, cuando encontremos a 3, 4 condrocitos agrupados, rodeados por matriz extracelular, pues esto será característica de un cartílago hialino, como el que encontramos en la tráquea. En el caso del cartílago elástico, noten ustedes la diferencia. Notamos condrocitos más grandes con muy poca cantidad de tejido extracelular si lo comparamos con lo que veíamos en el cartílago hialino, ¿sí? Pero la diferencia es que acá son condrocitos más grandes y obviamente tienen que presentar en su matriz extracelular fibras, proteínas especiales conocidas como fibras elásticas, que le dan esa cierta característica de ser más flexibles, podríamos decir, podríamos deformarlas un poco y recuperar su posición inicial, como el caso de cartílagos que podemos encontrar en epiglotis, que es un cartílago que forma parte del complejo de la laringe, y la laringe misma, por cierto. En el caso del fibrocartílago o cartílago fibroso, noten ustedes que ya los condrocitos están rodeados por una mayor o contundente matriz extracelular, a pesar que acá pareciera que estuviesen agrupados formando grupos isógenos como los que vimos en el cartílago hialino. No se da de esa manera. Noten ustedes que hay distribuciones bastante difusas, pero hay un gran componente extracelular de material fibrótico que le da precisamente a este cartílago una consistencia más resistente, más dura, y eso obviamente se requiere en estructuras como por las que estamos mostrando en la imagen, como aquello que se encuentra a nivel del disco intervertebral, especialmente en la parte periférica. El disco intervertebral tiene dos partes, una parte periférica que se conoce como anillo fibroso, que es un tipo de cartílago fibroso especial, y la parte central del disco intervertebral es el núcleo pulposo. Entonces este cartílago fibroso, este anillo fibroso que rodea, que es la parte periférica del disco intervertebral, tiene que tener esa característica de ser resistente, porque de esa manera se evita que el núcleo pulposo salga de este disco. Entonces las personas que tienen un defecto en este anillo fibroso sufren de estos casos de hernias del núcleo pulposo. Entonces, si acá se raja, si hay un defecto en este anillo fibroso que está conformado por cartílago fibroso, pues el núcleo pulposo saldrá y generará problemas de compresión en algún nervio espinal.
En este cuadro pueden ver ustedes, como a manera de resumen, algunas características que diferencian el cartílago hialino del elástico y el fibroso. ¿Sí? En el caso muy particular del cartílago fibroso, que es algo que vamos a ver mucho en la parte musculoesquelética, es que tenemos una gran cantidad de matriz extracelular con fibras colágeno tipo 1, que forma un patrón fibrótico, por eso que se conoce como fibroso, y a diferencia de los otros dos no tiene pericondrio. ¿Ya? El tejido, el fibrocartílago, incluso lo vamos a ver en articulaciones cartilaginosas, en articulaciones semimóviles como las sincondrosis. ¿Sí? Las sincondrosis son un tipo de articulaciones fibrocartilaginosas que tienen cierta movilidad, pero que le dan una cierta consistencia a estas estructuras del sistema musculoesquelético. Entonces, resumiendo, en esta imagen pueden ver los tres tipos de cartílago que nosotros tenemos en el cuerpo, y acá tenemos las diferencias entre ellas. ¿Ya? Entonces, recuerdan ustedes que nosotros habíamos mencionado que una de las cosas que diferencian a un tipo de otros es el tipo de fibra colágena. Pero noten ustedes que tanto el hialino como el elástico tienen colágeno tipo 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que en el elástico nosotros tenemos fibras elásticas y el cartílago hialino no lo va a tener. ¿Sí? Por cierto, el hialino es uno de los más abundantes, relacionados también con el fibrocartílago, que lo vamos a ver en algunas articulaciones. ¿Sí? En el caso de la fibrocartílago como tal, la fibra colágena es tipo 1 y es una matriz mucho más densa. Entonces, si en un examen nos preguntasen cuál es el tipo de cartílago que presenta fibras colágenas tipo 1 con matriz extracelular densa, ese es el fibrocartílago. ¿Ya? Muy bien, sigamos. En este caso podemos ver una forma global la distribución de los tipos de cartílagos y los huesos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros podemos ver en este caso que tenemos cartílagos en algunas estructuras de nuestro cuerpo, como por ejemplo el pabellón de la oreja, en la nariz. ¿Sí? Hay una parte cartilaginosa que está relacionada con en la punta de la nariz, la laringe y los diferentes cartílagos que conforman el complejo de la laringe, los cartílagos que unen a las costillas hacia el esternón, el disco intervertebral cuyo anillo fibroso está formado por fibrocartílago, el cartílago que recubre los huesos que van a estar en contacto con otro hueso formando las articulaciones. Esto es cartílago hialino, es el más abundante que tenemos en todo el cuerpo. ¿Sí? Pueden verse acá, por ejemplo, en la articulación del hombro entre húmero y escápula hay cartílago hialino para formar la articulación glenohumeral, y en el caso de la cadera tenemos aquí el fémur, cuya cabeza entra en el acetábulo, ¿no? Y forma la articulación acetábulo femoral. Es una articulación que también tiene cartílago hialino. También en la rodilla tenemos un cartílago hialino importante. Entonces noten ustedes que en diferentes estructuras estamos teniendo este tipo de tejido conectivo. Pero el cartílago no está aislado, el cartílago siempre está asociado con estructuras óseas. ¿Sí? Porque hay una relación estrecha entre ellas. Muchos de los procesos de osificación que vamos a ver en un momento derivan desde centros cartilaginosos y de ahí van, digamos, diferenciándose o haciendo un proceso de osificación donde se depositará mayor cantidad de sustancias relacionadas a calcio, y eso le da la dureza al hueso que nosotros conocemos. El proceso de osificación, que es lograr que esa estructura cartilaginosa inicial, que es un núcleo cartilaginoso del cual se va a ir generando el proceso de endurecimiento de esta estructura, puede ser de dos maneras: una osificación intramembranosa y una osificación endocondral. ¿En qué estructuras óseas de nuestro cuerpo podemos encontrar un proceso de osificación intramembranosa? Lo encontramos en huesos del cráneo, en el maxilar y en la mayor parte de la mandíbula. Esto es lo que anteriormente se le conocía el maxilar superior, y esto era el maxilar inferior, pero ya la actual literatura en anatomía ya considera solamente maxilar a lo que está relacionado cerca, digamos, como que a la nariz, donde están los dientes superiores, se podría decir, y la mayor parte de la mandíbula, que es, digamos, donde se encuentran
los dientes de la parte inferior. Y osificación endocondral es aquella que se da básicamente en los huesos largos. Predominantemente esto es donde más vamos a ver los procesos de osificación endocondral, pero también se pueden ver en los huesos cortos. Los huesos largos, como por ejemplo el fémur, el húmero; huesos cortos, como por ejemplo los huesos del carpo, los huesos del carpo que están en la muñeca, en la región de la muñeca, en la mano; y los huesos del tarso, por ejemplo, que nosotros vemos en la parte del pie. Huesos planos como el esternón y las costillas también llevan un proceso de osificación endocondral. ¿Por qué razón reciben este nombre, no? El nombre de intramembranosa es porque esta osificación se genera desde células que están derivando del tejido mesenquimatoso, o sea, del mesénquima en el periodo embrionario. Es decir, es un proceso que se va a ir dando desde este tipo de células que derivan de estas estructuras primogéneas. En el caso de la osificación endocondral, es una osificación que se da a nivel del tejido cartilaginoso, pero usualmente ya se da post-nacimiento. Lo otro que hay que considerar es que tenemos luego un tipo de osificación que se va a dar específicamente a lo largo de la vida intrauterina, que es la osificación primaria, y hay una osificación que se va a dar ya en el periodo extrauterino, o sea, cuando nacemos y vamos desarrollándonos a lo largo del tiempo. A esta osificación primaria se le conoce como no laminar, o sea, se genera un tejido óseo no laminar, y la osificación secundaria lo contrario. Muy bien, cuando hablamos de osificación primaria o intramembranosa, estamos llevando este proceso de osificación en la etapa intrauterina, o sea, cuando estamos todavía en formación, y se inicia aproximadamente la sexta, séptima semana del proceso de embriogénesis. Es un proceso de osificación intramembranosa, o sea, es directa. Las mismas células que ustedes pueden ver, que son células mesenquimatosas, se diferencia directamente a células como osteoblastos, los cuales van a generar un centro de osificación, y desde ahí comienza a generarse el proceso de osificación misma, valga la redundancia. Entonces, el mesénquima, que son células derivadas del mesodermo, digamos el mesodermo, son células mesodérmicas primitivas, se podría decir, o sea, son derivados del mesodermo mismo, y es como que si fuera el tejido conectivo del embrión, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos estudiado en embriología de que las células que derivan del mesodermo principalmente están orientadas hacia las estructuras del sistema musculoesquelético. Entonces, la osificación directa es porque estas mismas células mesenquimatosas se van a diferenciar o van a madurar hacia osteoblastos, se forma un núcleo de osificación, y ahí se empieza a dar todo el proceso. Obviamente esto rodeado con fibras colágenas que también son parte del tejido conectivo. Por eso se llama intramembranosa o directa. Se dan en los huesos planos que están en el cráneo, tipo frontal, parietal, occipital, en la clavícula también, y en la mandíbula. Ahí estamos hablando de un osteoblasto, que es el encargado de generar el centro de osificación, y esto va a ir generando cada vez un mayor acúmulo de células especializadas en formar esa estructura dura con componentes de calcio como carbonato de calcio y fosfato de calcio. Por otro lado, también se reconoce en estudios histológicos que la osificación intermembranosa básicamente está relacionada con la formación de ciertos espacios trabeculares que pueden verse fácilmente y que estoy mostrando en la pantalla, pintados de color fucsia. Noten ustedes que estamos mostrando el espacio entre el espacio en que se encuentra por debajo de estas células progenitoras, y esto me va a dar ya el proceso inicial para la formación de estas trabéculas. Acá pueden ver unos ejemplos. Desde el inicio se forma el centro de osificación con osteoblastos derivados del mesénquima. Se va haciendo cada vez mucho más marcado el centro de osificación, rodeados de osteoblastos, y estos ya son células ya maduras,
o sea, del osteoblasto se deriva en osteocito. Las células osteoblásticas rodean al núcleo de osificación, del cual de estas células osteoblásticas se van a formar más osteocitos, y estos osteocitos van depositando una matriz que va a generar esa estructura dura que nosotros conocemos, que se llama hueso. ¿Sí? Todo este proceso se llama proceso de calcificación. Pero si ustedes recuerdan que también se va a ir generando estas trabéculas, entonces luego empezará a formarse estas trabéculas durante el proceso de osificación membranosa, y encontramos de esta manera. Esto es ya la etapa ya más tardía, donde a ese hueso le rodea un periósteo, que es la parte externa, y tengo en el centro este hueso trabecular llamado también hueso esponjoso, que tiene una superficie más compacta, y sobre eso el periósteo. El otro tipo de osificación es aquella que se da o denominada indirecta o endocondral, ¿sí? Y esto tiene que ver con núcleos que se van a generar desde cartílagos hialinos que podemos encontrar en los huesos largos y huesos cortos, ¿sí? Por lo regular, este proceso de osificación se da principalmente en el nacimiento, ¿no? Obviamente ya en la etapa intrauterina hay también procesos de osificación que se dan de esta manera, pero como vamos a ver en un momento, cuando nace una persona, un ser humano viene a este mundo, y conforme van pasando los años, estos procesos de osificación endocondral son muy importantes, sobre todo en estos huesos largos, que de alguna u otra manera van a permitir que vaya generándose ese crecimiento paulatino en el ser humano. Esto es la imagen que les había mencionado, donde ustedes pueden ver, tenemos aquí estructuras que están a nivel del cráneo, conocidas como fontanelas, que son importantes también para el proceso de osificación posterior, un tipo de osificación para estructuras del cráneo que es osificación intramembranosa. En cambio, en los huesos largos tenemos los núcleos de osificación, van a ser derivados desde los procesos de osificación endocondral, ¿sí? Huesos largos y huesos cortos, osificación endocondral. Huesos planos, como el caso del cráneo, son por osificación intramembranosa. La osificación endocondral tiene su característica, como les había mencionado, que se necesita un modelo inicial de cartílago inicialmente. Por ejemplo, acá estamos sacando un pedacito, una imagen de lo que sería una de las falanges o metacarpo de la mano, donde tengo un centro de osificación formado por condrocitos, ¿sí? Esto es cartílago, ¿ya? Que conformarán ya el centro de osificación. Está rodeado por una capa de periósteo, ¿ya? Y esto va a ir desarrollándose desde el centro hacia la periferia, ¿sí? Como pueden ver ustedes ahora, este centro de osificación recibe una mayor irrigación, y como que se va a ir desplazando hacia la periferia, que estaba acá central, ahora se desplaza hacia la periferia, y donde estaba este centro de osificación inicial comienza a recibir irrigación y se comienza a formar una cavidad, ¿sí? Esta cavidad es lo que va a dar posteriormente origen a la médula ósea, una estructura muy importante, una cavidad donde se va a alojar la médula ósea, que es muy importante para el proceso de formación de glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, una vez formada la cavidad y recibiendo la irrigación, estando ahora el centro de osificación en la parte periférica, ya el centro donde estaba anteriormente el núcleo, el centro de osificación primario, empezará a osificarse y se depositan una gran cantidad de material compacto, que es lo que le va a dar la configuración ósea. Pero noten ustedes ahora que en esta parte donde se está llevando a cabo el depósito de estas sustancias ricas en calcio, que es conocido como diáfisis, va a tener una conexión con el extremo llamado epífisis a través de una estructura conocida como metáfisis o cartílago de crecimiento.
Entonces ahora es como que si tuviésemos dos núcleos de osificación, uno primario que era el rezago que tenemos acá en el centro y otro que se va a encontrar en la periferia. Ya estando en la periferia, este nuevo núcleo, tal como sucedió con este anterior, va a empezar a osificarse. Recibe también obviamente su irrigación, recibe irrigación, y noten ahora que tenemos dos extremos que están conformados por huesos. La diferencia es que este hueso que estamos viendo acá es con tendencia más compacta, sobre todo en la periferia, pero el hueso que está formándose aquí en el extremo de la epífisis es un hueso de características esponjosas. Cuando esta placa de crecimiento o metáfisis ya ha cumplido su función, termina por osificarse alrededor de los 18 a 25 años de edad y se fusionan los dos extremos. Ya la persona no puede crecer a partir de ese instante, porque el núcleo de crecimiento o placa epifisiaria, llamada inicialmente metáfisis o placa de crecimiento, ya se soldó, entre comillas, ya se osificó y solamente queda un rezago como una línea. ¿Sí? Entonces en ese momento ya el hueso del adulto, ya una persona de 35 años por ejemplo, ya no va a seguir creciendo, porque a los 18, 20, máximo 25 años en el caso de los varones, ya cerró esta placa epifisiaria. Entonces ya tenemos las características: hueso esponjoso, epífisis en los extremos, diáfisis en la parte central, un periostro que lo recubre con una capa de tejido compacto por debajo de ella y una cavidad donde se aloja la médula ósea, muy importante para los procesos de formación de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Esto es un repaso para que ustedes puedan ir viendo cómo es que se va generando el proceso de osificación endocondral. Entonces, recapitulando un poco desde el punto de vista histológico, esto es esta es una fotografía de microscopio donde se pueden ver los condrocitos, cómo es que se encuentran agrandados, o sea, hipertróficos. Alrededor de ellos hay una matriz de tejido conectivo, es una matriz cartilaginosa que se va calcificando y eso le va dando la dureza de lo que es la estructura ósea como tal. También hay unas capas donde se encuentra una matriz ósea ya plenamente formada. Alrededor se pueden encontrar también algunas células progenitoras como osteoblastos, y se encuentran rezagos de médula ósea primitiva. Entonces, en esta imagen uno puede darse cuenta de que en todo momento puede encontrar diferentes estadios de células. Tenemos los condrocitos, tenemos una matriz cartilaginosa, si estamos cerca como ustedes habían visto en la imagen anterior, ese hueso que se está formando está relacionado en las partes de las epífisis, por ejemplo en los huesos largos, con una placa de crecimiento que es cartílago. Y también podemos encontrar osteoblastos y, ¿por qué no?, ya una matriz ósea que se está consolidando gradualmente. Por lo tanto, cuando uno mira la placa epifisiaria que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis, ¿sí?, podemos darnos cuenta de que va a haber una especie de etapas o de zonas que se van a ir logrando gradualmente dependiendo del proceso de maduración. Tenemos desde una zona 1 hasta una zona 6. Acá tenemos el hueso como tal, ¿sí? Entonces este hueso como tal es digamos el resultado final de todo un proceso de evolución, el proceso mismo de osificación. Tenemos aquí a la zona 1, que es una zona de reposo. Tenemos la zona 2 y zona 3, donde existen todavía algunos condrocitos que están todavía en proliferación, pero inmaduros. En la zona 3 ya son un poquito ya más diferenciados. En la zona 4, en la zona 5 ya tenemos condrocitos más grandes, hipertróficos, y en la zona 6 ya estamos teniendo digamos como que estos condrocitos que se habían crecido importantemente ahora ya se han roto, se hace generar una lisis y termina diferenciándose, más que diferenciándose, termina formándose
estos estructura ósea, que es lo que nosotros queremos al final del proceso de osificación. Esta estructura que ustedes ven acá, esta metáfisis, ya la vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de una rodilla derecha. Aquí estoy viendo la rótula, este es el fémur, este es la tibia, este es el peroné, este es la epífisis, que tiene hueso esponjoso, y este es la diáfisis, que tiene una parte compacta periférica y un canal medular o una cavidad medular. Entre estos dos extremos noten este segmento que viene a ser la metáfisis o la placa de crecimiento, y la estoy viendo acá. Todo esto es cartílago, ¿sí? O sea, en la parte circundante, y esto es hueso. ¿Ya? Acá hay depósito de hueso, y estos son las partes cartilaginosas que están de alguna u otra manera en proceso constante para ir formando este hueso, que es el que finalmente se va a lograr cuando llegamos ya a una madurez alrededor de los 18, 20, 25 años en algunos casos. Cuando nosotros hablamos del sistema locomotor, aparte de haber presentado algunos aspectos relacionados a cartílago y a los procesos de osificación, ya teniendo los huesos como tal, ¿sí? Habiéndose formado las estructuras óseas como tal, y esto es un proceso evolutivo a lo largo de años, no podemos dejar de hablar del hueso como tal. ¿Ya? El hueso es una estructura anatómica importante que nos permite que cumple varias funciones en nuestro cuerpo. El hueso es un tejido conectivo especial, es un tejido conectivo especializado, ¿sí? Dentro de esos tejidos conectivos especializados tienes cartílagos, que ya lo hemos visto, y tenemos huesos y los ligamentos, que vamos a ver posteriormente. Las células óseas que encontramos en un hueso como tal, en el tejido óseo, pueden ser osteoblastos, que son los que forman el hueso, los osteocitos, que ya son las células óseas maduras, y tenemos unas células muy interesantes pero poco comprendidas muchas veces, que son los osteoclastos. Los osteoclastos son los que se encargan de la resorción ósea. Eso es lo que permiten ir haciendo el recambio progresivo de estructuras óseas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que en algún momento, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando llegan a la etapa de menopausia, estos osteoblastos, que eran los que estaban empezando a formar hueso, ya dejan de recibir el estímulo por las hormonas, como en el caso del estrógeno, y como que los osteoclastos quedan libres. Entonces los osteoclastos, al no tener la compensación que daban los osteoblastos, empiezan a resolver, a generar mayor lisis, mayor destrucción de las células óseas, y empieza a liberarse calcio, y por eso las personas, mujeres en edad menopausia o posmenopáusica, pueden tener problemas de osteopenia, osteoporosis. En los casos de los tipos de huesos que nosotros vamos a ver y que hemos venido revisando en las primeras imágenes de esta presentación, tenemos huesos compactos y huesos esponjosos. Los huesos compactos son huesos duros, fuertes, donde son aquellos que van a recibir el anclaje de los músculos, como vamos a ver en un momento o en la próxima presentación. Necesita ser de esa manera porque el músculo, a través del tendón, se inserta, se ancla en el hueso compacto y es sólido. Si fuera un hueso débil, hueco, entonces podría darse problemas en cuanto a la generación de fuerza, porque el músculo, cuando se contrae, tracciona ese punto de anclaje. Los huesos esponjosos son huesos ligeros, porosos, tienen bastante vascularización y no son, digamos, por obvias razones, como había mencionado, si pusiéramos ahí todo, si nuestros huesos fueran la mayoría esponjosos y nuestros músculos se anclan en los huesos a través de su tendón, y este tendón entraría a un hueso esponjoso lleno, entre comillas, de huecos, que son trabéculas, podría soltarse, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Cuando hacemos tracciones o actividades que demandan una gran generación de fuerza. Habíamos mencionado que las células óseas
eh, son células especializadas, derivadas que forman parte de las estructuras del tejido conectivo, y en estas tendríamos nosotros a los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Entonces, cuando nosotros tenemos un hueso como tal y lo analizamos, podemos ver diferentes tipos celulares, ¿no? Podemos tener el osteocito, que es la célula ósea madura. Podemos tener osteoblasto, que es la que va a ir generando estas células, material orgánico importante, conocido como osteoide. Podemos tener también algunas células progenitorias, ¿sí? Y tenemos los osteoclastos, que son los que se encargan de lograr la resorción ósea. O sea, esta matriz, que es básicamente un conjunto de sustancias que son ricas en calcio, este osteoclasto comienza a hacer la resorción, y obviamente el calcio que es liberado va a generar progresivamente en algunas personas estos problemas de osteopenia y osteoporosis si es que no se controlan apropiadamente. Aquí nosotros podemos observar que las flechas están señalando a osteocitos, en este caso a una célula progenitora. Acá podemos ver un osteocito, ¿sí? Osteoblastos, que son las células encargadas de formar al osteoide, y que estas van a terminar siendo un osteocito en algún momento. Noten ustedes ahí los osteoblastos. Y tenemos los osteoclastos, que son células relacionadas con la resorción ósea. Aproximadamente el 35% del cuerpo está representado por esa matriz ósea que conforma nuestras estructuras rígidas, sólidas de nuestro sistema musculoesquelético. Y si nosotros, o sea, el 35% de su peso, o sea, de esa matriz, es componente orgánico, y un 65% es inorgánico, o sea, digamos el peso seco. Estas son las estructuras o las sustancias, los componentes de esta parte orgánica de la matriz ósea, y esta es la parte inorgánica. Noten ustedes que tenemos un montón de sales, pero estas sales están combinadas con calcio y con fósforo, ¿ya? Entonces, en este caso podemos tener fosfato de calcio, carbonato de calcio. El calcio es fundamental para la configuración de la matriz ósea. También tenemos glucoproteínas, proteoglucanos y colágenos, principalmente colágeno tipo 1, que es el que le va a generar ese complemento importante para la dureza, pero no es tampoco una estructura rígida como un metal. No, porque también pueden haber situaciones donde el hueso puede deformarse, y eso le permite de alguna u otra manera evitar fracturas. Pero obviamente en algunos casos sí se llega a fracturar cuando la fuerza ejercida externamente es tan grande que ya no puede darse esa cierta flexibilidad, si lo queremos llamar así. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el cartílago, el tipo de cartílago fibrocartilaginoso que tenía fibras colágenas tipo 1? Ese fibrocartílago es entre comillas el más resistente de todos los tipos, ¿no? De hialino y del elástico. En este caso, si nosotros estamos viendo que la matriz ósea está conformada principalmente por fibras colágenos tipo 1, entonces eso explicaría por qué razón, sumado a los otros componentes, tenemos una matriz que es resistente. Partes importantes del hueso que siempre debemos recordar: simple. Tenemos, sobre todo esto lo vemos en los huesos largos, que tenemos dos extremidades prominentes. Por ejemplo, este es un hueso que este es el húmero. Este hueso que estoy marcando con el puntero láser es el húmero, ¿sí? Tengo una extremidad superior y una extremidad inferior que son prominentes, llamadas epífisis. Tengo un cuerpo llamado diáfisis, y el que está entre ambos vendría a ser metáfisis, cuando todavía estaba en proceso de osificación. En el caso de las epífisis, esto está conformado por hueso esponjoso, y la diáfisis está por hueso compacto. En el interior de esta diáfisis hay una cavidad, que es la cavidad medular, que podemos ver aquí en el puntero láser, donde se almacena la
médula ósea, que es muy importante para efectos de la eriotropoiesis. Acá podemos ver, esta es una imagen del hueso fémur, donde estoy viendo la cabeza, que es la epífisis, en este caso proximal, y la epífisis distal. Aquí va a estar conectado con la cadera, o sea, con el hueso coxal, y aquí la extremidad distal con la tibia. Noten ustedes que en la epífisis está formado por hueso esponjoso, recubierto por un cartílago hialino, una línea epifisiaria que, si estoy en crecimiento, esto va a permitir que todavía siga aumentando su longitud, y la diáfisis formada por un periósteo, que por debajo de él hay un hueso compacto, duro, resistente, y una cavidad medular. Cuando uno ve la microscopía del hueso, puede encontrarse con una serie de sistemas y de estructuras altamente complejas, y esto le permite dar esa solidez que nosotros necesitamos de una estructura tan importante como los huesos, que, como dijimos, tienen varias funciones. Protección, por ejemplo, de órganos importantes. Por ejemplo, si tenemos los huesos los huesos que conforman, por ejemplo, la caja torácica, tienen que ser lo suficientemente resistentes como para poder proteger a los órganos que están en la cavidad torácica, como corazón, como los pulmones, ya, por citar. Entonces, noten ustedes que cuando hacemos un corte de un hueso, porque es un hueso largo, hacemos un cortecito acá a la altura donde se encuentra el puntero láser, podemos ver que está conformado por una serie de estructuras, como había mencionado, ¿sí? Esas estructuras se denominan ostionas. Las ostionas son estructuras que están conformadas por una serie de sistemas conocidos como, o que son básicamente diseñadas en base a un sistema conocido como sistema de Haber. Estos sistemas, si nosotros le hacemos un zoom y lo traemos para acá, podemos darnos cuenta de que está conformada por un canal central conocido como canal de Haber. Está conformado por una serie de estructuras llamadas lamelas intersticiales que la van rodeando, y una manera tipo concéntricas, ¿sí? Como que estuviesen rodeando al canal, y hay unas estructuras conocidas como lagunas, donde se encuentran precisamente depositados estas estructuras óseas o células óseas maduras, que son los osteocitos. Entonces, estos sistemas de Haber, ¿sí?, conocidos como ostionas, cuando uno agrupa una serie de estas ostionas o sistemas de Haber, pues nos da toda la configuración de la estructura ósea. Por ese conducto de Haber es muy importante entenderlo así, permite el paso de la irrigación, ¿sí?, del vaso sanguíneo, que va a ingresar por el periósteo a través de un canal nutricio, y se va a poder distribuir a cada uno de los conductos de Haber. Hay un dato adicional, que puede haber una comunicación entre un canal de Haber, como pueden ver acá, a través de otro canal horizontal, que se llama el canal de Boltzmann. Este canal de Boltzmann permite precisamente que la irrigación que ingresa al hueso a través del hueso compacto, que está protegido por el periósteo, que se llama agujero nutricio, por ahí ingresa el vaso sanguíneo trayendo nutrientes, oxígeno, va a ser conducido por todos los sistemas a través de estos canales, y tanto Haber como Boltzmann. Pueden ver acá en esta imagen que estas lamelas intersticiales, ¿sí?, que van rodeando al canal de Haber, está lleno, entre comillas, por osteocitos, que son células óseas maduras. Tenemos la matriz ósea importante, que contiene una gran cantidad de sustancias relacionadas a calcio, como carbonato de calcio y fosfato de calcio. Entonces, este es nuestro sistema importante que conforma el hueso compacto, ¿sí? Es la parte periférica del hueso, asumiendo que este es un hueso largo, entonces la parte periférica es el hueso compacto, es muy resistente, es muy duro, pero cuando ya voy ingresando hacia la parte central del hueso largo, estamos hablando ya del
de la cavidad medular donde se encuentra la médula ósea. Y en esa transición entre el hueso compacto y el canal medular existe este tipo especial de hueso que es el hueso esponjoso, hueso trabecular, por las cuales atraviesan los vasos sanguíneos para llevar irrigación hacia la médula ósea, que es una estructura, que es una parte muy importante del sistema musculoesquelético, y esa es una de sus funciones, que es un área, es una estructura que se encarga de la génesis, de la formación de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Como es una estructura de alta actividad, necesita una irrigación sanguínea permanente, importante, para poder generarse los cambios del caso. Las partes de los huesos, como ya mencionaba, va a depender también del tipo de hueso, pero usualmente está recubierto por un tejido periférico que es el periósteo. Debajo del periósteo hay un hueso compacto que puede tener un diferente grosor dependiendo del tipo de hueso, en este caso es un hueso plano, y entre los dos huesos, entre las dos partes extremas, se encuentra el hueso esponjoso. Funciones del hueso, algo ya les habíamos adelantado, tiene una función de protección importante, ya, ¿sí?, de órganos vitales, ¿no? Por ejemplo, esta parte periférica del hueso es un hueso compacto, es un hueso duro, resistente, conformado por sistemas de Haber, como habíamos mencionado, con gran cantidad de componentes de calcio como el carbonato de calcio y fosfato de calcio, que le da una consistencia importante y va a proteger ¿a quién? ¿A qué sería importante en este hueso que se ha cortado de una forma, es un corte coronal, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene pinta de ser? Sí, es un corte, no, es un corte, sí, me parece que es sagital, ¿ya? Porque, sí, se ha hecho un corte y se puede ver la médula, se puede ver la cavidad medular donde se encuentra la médula ósea. Entonces el fin en este caso de este hueso compacto, es proteger a la médula ósea para que siga cumpliendo su función, que es la de formación de células sanguíneas como glóbulos rojos y glóbulos blancos. Por eso que una función que cumple ese proceso de hematopoiesis. Esa hematopoiesis se lleva a cabo acá en la médula ósea. Soporte, porque gracias a esto permite que diferentes órganos y estructuras en nuestro cuerpo puedan fijarse a los huesos, ¿ya? Especialmente desde el punto de vista locomotor, pues ahí es el anclaje de los músculos. También hacia estructuras del hueso se pueden, entre comillas, anclar diferentes ligamentos que van a poder sostener algunas estructuras y algunos órganos en nuestro cuerpo. Movimientos, ni que hablar, porque está relacionado con los músculos y gracias a ellos se permite el movimiento, y una función de almacenamiento relacionado con la cantidad de calcio que nosotros tenemos, y que ese metabolismo, ese funcionamiento, ese uso del calcio va a depender de hormonas como la calcitonina y la paratiroidea. La calcitonina es una hormona importante relacionada con el depósito de calcio, y la hormona paratiroidea o paratormona relacionada con el proceso de depuración de calcio. Y eso ya lo verán seguramente en el sistema endocrino. Muy bien, habiendo entendido ya, haciendo un repaso de aspectos básicos de las estructuras que conforman al sistema musculoesquelético, especialmente cartílagos y huesos, ahora entramos ya un poquito más a cosas relacionadas con la esencia, digamos, del sistema locomotor, que es el movimiento. Entonces, cuando uno estudia al sistema esquelético, a las estructuras óseas, de toda esa cantidad de huesos que tenemos y que nosotros podemos ver en un esqueleto, hay huesos que conforman una parte central que está en esta imagen pintada de color celeste, medio azul, que se les conoce como huesos del esqueleto axial. Y se le dice así huesos del esqueleto axial porque están precisamente en el centro, en el eje. y de ese esqueleto axial es que se cuelgan, entre comillas, las otras estructuras óseas que conforman lo que está de color medio amarillo, marronesco, que son los huesos del esqueleto apendicular.
¿sí? Entonces, no olvidar que los huesos del esqueleto axial son los huesos del centro, del eje, y son todos los huesos del cráneo y de la cara, todos los huesos de la columna vertebral, desde las cervicales hasta las sacrocoxigias, el esternón y las costillas. Si en un examen le preguntan, marque usted el hueso que corresponde a un hueso del esqueleto axial, marque usted todo aquello que pertenece a huesos del cráneo, por ejemplo, frontal, occipital, parietal, temporal, etmoides, esfenoides, huesos de la cara, vómer, cigomáticos, maxilar, mandíbula, cualquiera de los huesos de la cara, huesos cervicales, huesos dorsales, vértebras dorsales, vértebras cervicales, vértebras lumbares, sacras y coxigias, esternón y costillas. Cualquiera de ellas forman parte del esqueleto axial. Y el esqueleto apendicular, que lo estoy viendo acá también, una cara anterior y esta es una cara posterior, el esqueleto apendicular viene a ser los huesos que conforman las extremidades. Entonces tenemos huesos de las extremidades superiores, clavícula, omóplato, húmero, radio, cúbito, huesos del carpo, huesos del metacarpo y huesos falanges. Eso es para los brazos, para, digamos, extremidades superiores. Lo único que tiene que hacer es duplicarlo porque es exactamente lo mismo. ¿Ya? Para los huesos de los miembros inferiores tiene el hueso coxal conformado por el ilion, el pubis y el isquion, tienen acá el fébur, rótula, tibia, peroné, tarsos, metatarsos y falanges. Y lo duplica y ya tiene. Ya se aprendió todos los huesos del cuerpo. ¿Cómo identifico la cara anterior? Imagínense que ustedes no le muestran el cráneo. ¿Cómo sabe que es la cara anterior del esqueleto? Fácil. Usted ve, tendría que haber un esternón, está viendo los cuerpos vertebrales y está viendo la rótula. ¿Sí? Si lo veo desde la parte posterior y no le doy el cráneo, usted ve las apófisis espinosas de las vértebras, ve la espina del omóplato, ve el olecranon y ve los cóndilos femorales. Y también por ahí el calcáneo. Son datos que les puede servir para identificar huesos de nuestro esqueleto. Pero esos huesos tienen diferentes características. Habrán huesos largos que tienen una característica cilíndrica, con un canal medular en su interior, con dos prominencias externas, superiores e inferiores, que son las epífisis. Tienen huesos cortos, como los huesos que están en el carpo, por ejemplo. Carpo son huesos de la mano, o en el tarso, que son huesos del pie. Tienen 8 huesos del carpo, que son esfenoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, que son huesos cortos. Y acá en el tarso, que son los huesos del pie, tiene calcáneo, astrágalo, cuneiforme, 3 cuñas y un cuboides. Esos son los huesos del tarso. ¿Ya? Tiene huesos planos como el esternón, pero también otro hueso plano son los huesos del cráneo, por ejemplo el parietal, por ejemplo. También se considera un hueso plano el omóplato, por ejemplo. ¿Ya? Huesos irregulares significan, los huesos planos son como hojas, pues, ¿no? Los huesos cortos son como si fueran cubitos, ¿ya? Los huesos irregulares, su nombre lo dice, no tienen una forma definida, pero son muy importantes porque como tienen diferentes prominencias, sirven como anclajes para diferentes músculos. Tenemos los huesos vertebrales, por ejemplo. Y los huesos sesamoideos, como la rótula, que es la que encontramos en la rodilla, son huesos que están inmersos en un tendón y que permiten mejorar la mecánica del movimiento. La rótula es el hueso más conocido, pero no es el único hueso sesamoideo. En la parte poplitea, acá atrás, ¿sí?, en relación con los cóndilos femorales, tenemos otro hueso sesamoideo que usualmente no es muy común, pero se puede encontrar y se llama fabela. También tenemos huesos sesamoideos muchas veces aquí alrededor del primer dedo de la mano, ¿sí? No es muy común, pero pueden encontrarse esos huesos sesamoideos, ¿ya? Muy bien, huesos del esqueleto axial, pues ni vuelta, ya lo mencionamos, todos los huesos del cráneo, ¿sí?, frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoides, etmoides, ¿sí?, y los huesos de la cara que ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí?, cráneo, cara, ¿sí?, todos los huesos que conforman básicamente la cabeza, los huesos de la cabeza que está conformado por cráneo y cara, son huesos del esqueleto axial. Si le preguntan esto en un examen y usted no responde, prácticamente esta exposición no ha servido absolutamente para nada. Muy bien, sigamos.
Otros huesos del esqueleto axial, cervical, vértebras cervicales, que son 7, siendo la primera muy conocida porque tiene nombre propio, que es el atlas, luego viene el axis, que es el C2, y luego el resto se identifica por su número: cervical 3, 4, 5, 6, 7, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, sacras que están fusionadas y coxigias. Son 5 sacras que están fusionadas, que hacen 1, y 3 a 4 coxigias que hacen 1, que están fusionadas. Una vista anterior, una vista posterior, rápidamente identificable por las apófisis espinosas, ¿sí? Y la parte lateral, que se ven las curvaturas de la columna. Una lordosis cervical, ¿sí? Esto es la parte anterior, posterior, entonces acá habrá una concavidad posterior, convexidad anterior, concavidad anterior, convexidad posterior, y en la parte lumbar una concavidad posterior y una convexidad anterior. ¿Sí? Son las curvaturas normales. Ya se están viendo en las apófisis espinosas, ¿no? Muy bien. También tenemos un hueso del esqueleto axial que ya les había mencionado, este es un repaso tipo resumen. Tienen los huesos como el esternón, que tiene 3 partes, un manubrio, un cuerpo y una apófisis final, que es la apófisis sifoides, y tienen 12 costillas a cada lado. Son 7 verdaderas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque se conectan directamente con el esternón. Tienen 3 falsas, que están conectadas indirectamente a través de un cartílago, y tienen 2 flotantes, que son la 11 y la 12. En huesos del esqueleto apendicular es muy sencillo de entenderlo, solamente lo duplica, no tiene que aprendérselo del lado derecho y el lado izquierdo porque es exactamente lo mismo. Tiene clavícula, omóplato, húmero, radio, cúbito, 8 huesos del carpo, ¿sí? 8 huesos del carpo, que son, yendo desde la parte radial a la parte cubital, tienen en la primera hilera proximal escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, y luego en la hilera distal tienen trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Estos 5 huesos que ven acá son huesos del metacarpo, son huesos largos y tienen las falanges, que en los textos clásicos de medicina se les conocía como la falange que estaba pegada al metacarpo, se le llamaba falange, falangina, falangeta, en ese orden. Pero actualmente la clasificación ha cambiado y se le llama falange proximal, falange media y falange distal. Entonces, el dedo pulgar, los huesos del dedo pulgar viene a ser el dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. El dedo 2 al dedo 5 tienen los 4 dedos tienen 3 falanges, proximal, media y distal. En cambio, el dedo 1, llamado también dedo pulgar, tiene solamente falange proximal y falange distal. En el caso de los miembros inferiores, que son huesos del esqueleto apendicular, tienen el coxal. El coxal es el nombre completo: coxal derecho, coxal izquierdo. El coxal derecho tiene 3 partes: ilion o hueso ilíaco, una parte anterior llamado pubis y una parte posterior inferior llamado isquion. Luego viene el fémur, luego tienen acá la rótula, tibia, el peroné y los huesos del pie. Ya, una cosa importante que me había olvidado, disculpen, voy a regresar aquí, acá están viendo la imagen, es que siempre suele confundirse brazo con antebrazo, y es algo que siempre es importante recordar. El húmero forma el brazo y el radio y el cúbito el antebrazo. Los huesos del carpo forman lo que se llama muñeca. La mano tiene 3 partes, ¿sí? La mano como tal tiene 3 partes. La parte del carpo, que se conoce como muñeca, los huesos del metacarpo, que forman la palma de la mano, valga la redundancia, y los huesos de las falanges, que conforman los dedos. Son 3 partes estructurales bien definidas. Y en el caso del miembro inferior, el fémur forma el muslo, y la tibia y el peroné forman la pierna. Luego tienen ustedes los huesos del tarso, que son 7, los huesos del metatarso, y que conformarían la planta, y los huesos de la falange, que conformarían los dedos. A los huesos del tarso estarían más relacionados con la parte relacionada con el talón.
¿ya? Esta es la mejor denominación, primera falange, segunda falange o tercera falange, pero se le llama falange proximal, media y distal. En el caso del, si este es el dedo número 1, sería falange proximal y falange distal. Y esto sería falange media, perdón, falange proximal, falange media y falange distal. Muy bien, pero estos huesos no podrían moverse si es que no tuviesen una articulación. Es decir, si no hubiesen estas especies de bisagras que permiten unir un hueso con el otro, no podría ser posible el movimiento. Imagínense si usted no tuviese codo, ¿cómo podría llevar su mano hacia su cara? Un poco complicado, ¿no? Entonces, gracias a que tenemos codo, usted puede flexionar y llevar su mano hacia su cara. Entonces, las articulaciones sirven para eso. Las articulaciones no es otra cosa más que la unión entre dos o más huesos con menor, media o mayor movilidad. Simple como eso, ¿ya? Y existen 3 tipos de articulaciones basadas en su funcionalidad, ¿ya? Y estamos hablando de funcionalidad, significa movimiento. Habrán articulaciones que son inmóviles, ¿ya? Hay articulaciones que son algo móviles, digamos semimóviles. Y ahí están las otras articulaciones que son supermóviles, ¿ya? Las articulaciones que son inmóviles se les conoce como... ¿Cómo se les conoce las articulaciones que son inmóviles? Sin artrosis, ¿ya? Sin artrosis. Por ejemplo, las sinartrosis pueden ser de 2 tipos. Pueden ser suturas, como las que podemos ver entre los huesos del cráneo, ¿sí? Acá pueden ver una sutura, que es una articulación sinartrósica, o las articulaciones que nosotros vemos entre los dientes, en el diente con el maxilar, por ejemplo, que son gonfosis. O sea, 2 tipos, por favor. Aquí sí, fíjense eso, ¿ya? Hay algunos textos que señalan a la sindesmosis como una articulación sinartrósica, pero no es así. Sinartrosis, su nombre lo dice, sin artrosis, o sea, no hay movimiento, son los huesos, las suturas que se encuentran entre los huesos del cráneo. A ver, usted mueva su parietal, a ver, si usted lo mueve, yo le doy $1.000.000. Nunca va a mover su parietal, eso sería anómalo. Entonces, esas suturas permiten inmovilidad, ¿ya? Igualito, sucede lo mismo con otra sin artrosis, otra articulación llamada sin artrosis, son las gonfosis. O sea, no se mueven los dientes, pues él mueve su diente usted, salvo que se le esté cayendo, ¿no? Pero no se puede mover, es inmóvil. Entonces, 2 tipos de articulaciones, suturas, gonfosis, forman sin artrosis, ¿ya? Luego vienen articulaciones con más movimiento, que son las diartrósicas, o sea, vamos de un polo al otro polo. En un polo opuesto teníamos la sinartrosis, 2 tipos, suturas y gonfosis. Y en el otro polo tienes las diartrosis, que son articulaciones muy móviles, amplio movimiento, ¿ya? Pero estas articulaciones diartrósicas tienen características especiales y se les llama también articulaciones sinoviales porque tienen una cápsula que las rodea. Por ejemplo, acá tengo un hueso, este es otro hueso, el cartílago, y está rodeado por una cápsula. Y esta cápsula tiene una membrana interna que se le llama como membrana sinovial. Y esta membrana sinovial que recubre la parte interna de la cápsula, ¿qué cosa hace? Libera, produce un líquido que es como un lubricante que va a bañar a estas articulaciones para generar lo que se llama el líquido sinovial. Entonces, ese líquido sinovial permite, como esta articulación son muy móviles, permite que las superficies cartilaginosas de los huesos no se desgasten. Cuando este líquido sinovial se va perdiendo con el paso del tiempo, el constante movimiento y roce entre estas superficies articulares genera un desgaste, y de ahí se dice que el desgaste del cartílago articular en estas articulaciones se convierte en artrosis, o sea, un problema de salud esquelético en la cual la persona tiene una disminución de su rango de movimiento articular y dolor importante, ¿ya? No se olviden. Muy bien.
Como habíamos dicho, las diartrósicas son las articulaciones más móviles que nosotros tenemos en el cuerpo. Y hay diferentes tipos de articulaciones diartrósicas. Empecemos por las diartrósicas, que son las más móviles y que las que tienen un amplio movimiento y trabajan en los diferentes planos de movimiento. Por ejemplo, en el hombro. En el hombro, acá identificado con la letra E, es una articulación llamada enartrosis, que en algunos textos se le conoce también como esferoidea. ¿Ya? Es una especie de articulación bola socket. ¿Ya? Permite movimiento en los tres planos de movimiento, en el axial, en el frontal y en el anteroposterior o sagital. ¿Ya? Entonces, ¿dónde encontramos articulaciones sinoviales diartrósicas tipo esferoideas o enartrosis? Tenemos acá en el hombro, en la cadera. ¿Ya? Entonces, son las dos más importantes. Vamos bajando, vamos hacia el codo. El codo tiene dos tipos de articulaciones muy interesantes. La articulación que existe entre el húmero y el cúbito solamente puede moverse en un solo plano. ¿Sí? Ojo, entre húmero y cúbito. Húmero y cúbito. Esa articulación se llama gingimus. ¿Sí? O es una articulación tipo bisagra. ¿Ve? Nada más se puede mover en un solo plano. Por eso puede ser solamente flexión y extensión. ¿Ya? Pero en el mismo codo hay otra articulación que existe entre el radio y el cúbito, llamado articulación radiocubital. Y esa es la que permite hacer los movimientos de pronación y supinación que vamos a ver en la próxima exposición. Entonces, la articulación radiocubital es una articulación diartrósica tipo trocoide. ¿Sí? Tipo trocoide o tipo pivot también le llaman. ¿Sí? Una de ellas las encontramos, como había mencionado, en el radio del cúbito y otra entre el axis y el atlas, entre la vértebra cervical C1 y C2. Muy bien, vamos avanzando, donde también encontraremos una articulación diartrósica, condiloideas. Ya estamos bajando desde el hombro en artrosis o esferoidea, en el codo tengo gingimus o bisagra y radiocubital, que es la trocoidea o pivot. Voy bajando hasta irme a la articulación entre el metacarpo y la falange proximal. Esa es una articulación condiloidea o elipsoidales también le llaman. ¿Ya? Es una articulación que permite movimientos en dos planos. Y esa la vemos usualmente en la articulación metacarpo-falángica. También hay otra articulación en la articulación atlanto-occipital, ¿sí? Que me permite hacer movimientos ya sea de flexión, de extensión o de rotación. Muy bien, sigamos. ¿Qué otra articulación? En el dedo pulgar, entre el hueso metacarpo 1, entre metacarpo 1, sí, y el trapecio, existe una articulación en silla de montar llamada articulación tipo celar, ¿ya? O en silla de montar. La articulación carpo-metacarpiana del dedo pulgar, articulación entre el metacarpo 1 y el trapecio, se da esa articulación. Y a nivel de los huesos del carpo, entre los huesos del carpo se da una articulación tipo artrodia, es una articulación plana que se da por deslizamientos. ¿Sí? Entonces tenemos todas esas articulaciones. Por ejemplo, una articulación que me permite hacer solamente en un solo movimiento, por ejemplo, si fuera el húmero con el cúbito, una articulación gingimus tipo bisagra, ¿no? Una artrodia, superficies planas, porque son por deslizamientos nada más, como en los huesos del carpo. Una enartrosis o esferoidea, como la articulación del hombro y de la cadera, permite hacer movimientos en todos los planos. Entonces habíamos visto sinartrosis no móviles, diartrosis muy móviles, y hay unas que están en el centro de las dos. Entre no móviles y muy móviles están las semimóviles, y esas son las articulaciones anfiartrósicas. Y anfiartrósicas, en esencia, tenemos tres tipos de articulaciones anfiartrósicas: sindesmosis, sínfisis y sincondrosis. Esas son las tres tipos.
La sincondrosis, que es un tipo de articulación anfiartrósica, la encontramos entre los huesos de las costillas y el esternón, ¿sí? Como son semimóviles, cuando usted inspira profundamente, ¿qué pasa con su caja torácica? Se incrementa. Por eso que usted puede aumentar su volumen torácico. Si no, si fuera rígido, no podríamos insuflar profundamente. Entonces se necesita un cierto grado de movimiento. Por eso son sincondrosis. La sínfisis es un tipo de articulación anfiartrósica que se da porque hay una especie de almohadilla cartilaginosa o fibrótica, que es un tipo de cartílago obviamente, tejido conectivo, entre los dos huesos pubis, los huesos coxales. Tiene algo de movimiento, mínimo, pero tiene algo de movimiento, por eso es una anfiartrósica. Otro tipo de articulación también anfiartrósica la encontramos a nivel de los discos intervertebrales, por eso que podemos hacer ciertos movimientos a nivel de la columna vertebral. Muy bien, este es un repaso que tienen ustedes, 3 tipos de articulaciones, váyanse de un extremo no móvil sin artrosis a un extremo muy móvil que son las diartrósicas. Sin artrosis, recuerden, no hay movimiento, tipo sutura, tipo gonfosis. Vamos al otro lado, diartrosis, muy móviles, tipo enartrosis, como el caso del hombro, tipo trocoide, radiocubital, tipo ginglimus, como lo que se encuentra entre el húmero y el cúbito, tipo artrodia, como las que existen a nivel de los huesos del carpo, tipo condiloidea, como la que existe en la articulación metacarpofalángicas, tipo celar, como la que encontramos entre el trapecio y el primer metacarpiano en las manos. ¿Ya? Otro dato adicional me había estado olvidando en las articulaciones anfiartrósicas es que habíamos visto sínfisis y sincondrosis, pero también hay textos de anatomía que señalan que un tipo de articulación semimóvil dentro de las anfiartrósicas son las articulaciones sindesmóticas, o sea, sin desmosis. Y es cierto porque estas articulaciones sin desmosis sí tienen algo de movimiento, pero las sindesmosis requieren el uso de ligamentos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ligamentos entre los huesos en la tibia y el peroné, en la parte distal. Hay unos ligamentos que permiten un cierto movimiento a ese nivel. Es mínimo, pero hay. Lo mismo existe entre la porción distal del radio y el cúbito, que permite, cuando hacemos la pronación y supinación a nivel radiocubital, se pueda generar el movimiento. Entonces recuerde, sindesmosis es movimiento mínimo. Anfiartrosis es movimiento mínimo. Entonces, ¿qué articulaciones o tipos son con movimiento mínimo? Sínfisis, sincondrosis, sindesmosis. ¿Cuáles no tienen? Sutura y gonfosis, que pertenecen a las sinartrósicas, y las diartrósicas, que son muy móviles, que ya ustedes lo han aprendido muy bien. Correcto, entonces con esto hemos terminado esta presentación. Recuerde, importante, que nuestro logro ha sido que usted tenga una visión general de la estructura y funcionamiento del sistema locomotor. ¿Sí? Esto es solo una introducción. Hay un curso de línea que ustedes van a llevar en un futuro cercano, que esperamos así sea, llamado Sistema Locomotor, donde usted va a tener todo un semestre para estudiar solamente la parte de sistema locomotor. Esto es solo una introducción, pero es importante que empiece a tener conocimiento de ello para su futuro cercano. Conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta presentación inicial del sistema locomotor? El cartílago puede ser hialino, elástico y fibroso. ¿Sí? La osificación se da a nivel prenatal, será primario, y secundario cuando es postnatal. La osificación puede ser de 2 tipos, intramembranosa, como en los huesos planos, y endocondral, como los huesos largos. El esqueleto axial está conformado por los huesos de la cabeza, la columna vertebral, ¿sí? Esternón y, ¿cuál más? Costillas. ¿Ya? El yoides también formaría parte porque está en el eje axial, es un hueso un tanto flotante que está a nivel del cuello. Y nos olvidamos acá de los esqueletos del esqueleto apendicular, serán los que forman parte de los huesos de las extremidades. Y las articulaciones pueden ser clasificadas por su movilidad. Sin artrosis, ningún movimiento. Diartrósicos, ampliamente móviles, y anfiartrósicas,
muy poco móviles, como la sindesmosis, sincondrosis y sínfisis. Si usted desea empaparse un poquito más de esto, siempre recomendamos, como me dijeron mis maestros en algún momento hace más de casi 20 años, lea, busque libros, estudie, no se contente solamente con escuchar un video, que por cierto lo hacemos con el mayor de los cariños y siempre con el deseo sublime de que ustedes vayan avanzando en esta hermosa y apasionante carrera que es la medicina. Un abrazo para todos ustedes y será hasta dentro de unos pocos minutos que empiezo mi segunda presentación. Gracias.